Advierte Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil que la violencia política es uno de los principales retos que enfrenta México de cara a las elecciones del próximo domingo, ya que ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Mientras tanto, en Oaxaca fue atacado a balazos Raimundo Carmona, candidato de la coalición por México al frente a la alcaldía de San Pedro Pochutla. Su estado de salud se reporta como grave. Una evaluación del Observatorio Nacional Ciudadano concluyó que ningún candidato a la presidencia de la República tiene una propuesta diferente a la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 para enfrentar la inseguridad que vive el país. Y el Instituto Nacional Electoral dio un plazo de 3 horas a las empresas Intelifonem, Next Contact, TKM Customer Solutions, Focus Investigation y Massive Caller para abstenerse de hacer llamadas con propaganda en contra del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, le doy la más cordial bienvenida como todas las noches y también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Esto ya es un boomerang entre información electoral, por supuesto la violencia que no para en todo el país, muchísima información. Así es, todavía la situación de los niños migrantes y mucho más. Quédese con nosotros durante la siguiente hora que les tenemos la información más destacada. Bueno, pues todo el equipo del 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya está listo. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Morena un manual para hacer campaña en zonas dominadas por el crimen y la violencia, principalmente en estados como Tamaulipas, Coahuila y Guanajuato. El documento detalla que los promotores del voto y candidatos deben estar dispuestos a pagar derecho de piso, aceptar amenazas de los delincuentes y, de ser necesario, hasta bajarse de la contienda. En Oaxaca atacan a balazos a Raimundo Carmona, candidato de la coalición por México al frente a la alcaldía de San Pedro Pochutla. 5 personas resultaron heridas. La salud del abanderado del Sol Azteca es reportada como grave luego de recibir al menos un impacto de arma de fuego en el abdomen. Y en Tabasco, la Policía Municipal de Macuspana halló en una ranchería papelera electoral correspondiente a los comicios del próximo domingo. Uno de los paquetes electorales fue reportado ayer como robado. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral informó que trabaja en la reimpresión de las casi 11,000 boletas electorales que fueron sustraídas en aquella entidad. Los 4 candidatos a la presidencia de la República llegan a los comicios del 1 de julio con proyectos educativos reprobados. Después de analizar las propuestas en materia de educación, la organización Mexicanos Primero calificó a Andrés Manuel López Obrador con 3.5 de 10 puntos, a Ricardo Anaya con 5.7, a José Antonio Meade con 5.9 y a Jaime Rodríguez el Bronco con 2.7. Y el INE dio un plazo de 3 horas a las empresas Intelifonem, Next Contact, TKM Customer Solutions, Focus Investigation y Massive Caller para abstenerse de hacer llamadas con propaganda en contra del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Aclara Andrés Manuel López Obrador que es la gente la que repite la frase de que si hay fraude se van a encontrar con el diablo, la cual citó la dirigente nacional de Morena, Jade Kolpolevsky. También acusó al exdirectivo de Televisa, Alejandro Quintero, de estar detrás de la serie Populismo, que será estrenada en Amazon. Y por su parte, el abanderado presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que quien amenaza con sacar tigres y diablos lo hace porque se dio cuenta de que por su soberbia ya perdió la elección del 1 de julio. Así lo dijo. Ni con tigres ni con diablos. Esta elección se gana con estructura, con activismo, con ideas, con propuestas, haciendo campaña todos los días.
Y después de que el grupo Riobó presentó una demanda contra Ricardo Anaya por daño moral, el Frente por México aseguró que dicha empresa se ha dado a la tarea de sumarse a la campaña de mentiras orquestada desde Morena. Informa la Procuraduría General de la República, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que suman 15 imputados y se han asegurado 398 cuentas bancarias en las investigaciones sobre el caso de lavado de dinero contra Ricardo Anaya. El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente denunció a funcionarios de la PGR, incluido el encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, por hacer mal uso de la información reservada a fin, dice, de afectar su candidatura. En Guanajuato, la exalcaldesa de León y actual diputada federal priista, Bárbara Botello Santibáñez, fue inhabilitada por un periodo de 5 años para ocupar cargos públicos a nivel municipal por presunta malversación de recursos públicos. Y arrancó Profeco de manera oficial el programa de verificación y vigilancia vacaciones de verano 2018 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Tribunal Federal, que ordenó crear una comisión de la verdad para el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, aceptó emitir una nueva resolución para aclarar las 4 sentencias que dictó al respecto. En Chiapas, estudiantes normalistas se enfrentaron con policías de Tuxtla Gutiérrez luego de realizar actos vandálicos. Los agentes lanzaron gases lacrimógenos y los normalistas respondieron con bombas molotov y piedras. Y en redes sociales circula un video en el que se muestran los momentos en que un automovilista que transitaba sobre prolongación Bosques de Reforma en la delegación Miguel Hidalgo es agredido por un grupo de sujetos que golpean su camioneta con palos y piedras. Hasta el momento no hay detenidos. Vinculan a uno de los detenidos de la banda de los Tagle con el asalto a un transeúnte en Aquiles Cerdán en la delegación Azcapotzalco. En Guanajuato, una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros por sujetos que iban a bordo de un auto en la ciudad de León. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que el gobierno de México presentará un proyecto de resolución ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, por la separación de familias migrantes que son detenidas en Estados Unidos. 17 estados de la Unión Americana, entre ellos Washington, Nueva York y California, presentaron una demanda contra el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en un esfuerzo por obligar a los funcionarios a reunir las familias migrantes separadas en la frontera con México. Y la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la prohibición del presidente Donald Trump de viaje de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, rechazando el argumento sobre discriminación a musulmanes o incluso exceso de autoridad. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, en medio de este proceso electoral, más adelante estaremos analizando cuál será el papel y de qué manera llegan a estos comicios los árbitros electorales. Esta triada del proceso electoral, me refiero al Instituto Nacional Electoral, me refiero a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mucho se ha hablado sobre los partidos políticos, candidatos, pero ¿cuál será el papel de estas 3 importantes instituciones? ¿Están a la altura o no? Lo platicaremos en esta mesa con especialistas, así que no se vaya. Mientras tanto, le comento, la violencia continúa. El candidato de la Alianza por México al Frente a la alcaldía de San Pedro Pochutla, Oaxaca, Raimundo Carmona, fue atacado a balazos cuando viajaba en su camioneta por un camino de terracería en la agencia de Arroyo Cruz. El aspirante fue agredido por sujetos armados, quienes dispararon contra la unidad del perredista, dejando además 5 personas heridas, 2 de gravedad. Ángel Ávila, secretario general del PRD, condenó el ataque contra el candidato y su equipo. Exigió al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal castigo a los culpables.
Y mientras tanto, Giancarlo Suma, director del Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República Dominicana, así como organizaciones de la sociedad civil, quienes integran el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, advirtieron que la violencia política es uno de los principales retos que enfrenta México en este proceso electoral, ya que se han alcanzado niveles nunca antes vistos. Eso lo señalaron durante la presentación de avances de 28 organizaciones no gubernamentales que participaron en el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. Suma dijo que están conscientes de los desafíos y retos que enfrenta México en los próximos comicios, entre los que figuran la violencia político-electoral, que alcanzó niveles jamás vistos en elecciones anteriores, los retos que implican la implementación de la reforma político-electoral de 2014, la magnitud de la elección, que es histórica, así como la credibilidad que enfrentan las instituciones del Estado. Cómo no, después del asesinato el día de ayer de este candidato de Morena en Oaxaca también, suman ya 130 los políticos asesinados en el actual proceso electoral, es decir, solo de septiembre a la fecha. 48 de ellos eran candidatos o precandidatos. Los demás pues se refieren a alcaldes, exalcaldes que también estaban participando en estos comicios. Bueno, ante este nivel de violencia en algunos lugares de México dominados por el crimen, por la inseguridad. Durante este periodo de proselitismo, los promotores de voto y candidatos para hacer campaña deben estar dispuestos a pagar derecho de piso, aceptar amenazas de los delincuentes y, de ser necesario, hasta bajarse de la contienda. Lo anterior de acuerdo con un manual elaborado por el propio partido Morena, en el que señala a estos puntos como sugerencias que deben seguir quienes buscan un cargo de elección popular en estados como Tamaulipas, Coahuila y Guanajuato. En el documento, que analiza las zonas prioritarias con base en el riesgo y el nivel de votación, revela la existencia de una nueva modalidad de extorsión en la que los criminales cobran hasta por hacer campaña. Y hemos visto varios casos en el que incluso los candidatos, los aspirantes a un puesto de elección popular, ya son atacados, son agredidos durante mítines, o bien, como en el caso de Piedras Negras, Fernando Purón, usted lo recordará, candidato a diputado federal, fue asesinado al término de un debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral. Lupita. Y vamos a Tabasco, donde la Policía Municipal de Macuspana encontró en la ranchería López Portillo múltiple papelería electoral correspondiente a los comicios del próximo 1 de julio. Este hallazgo ocurre a unas horas de que más de 11,000 boletas fueron robadas por sujetos armados. Uno de los paquetes electorales, el de la sección 912 específicamente, corresponde a uno de los que fue sustraído. No obstante, las cajas se encontraron vacías. Bueno, y ante estos niveles de inseguridad o incluso compra, coacción del voto, ninguno de los 4 candidatos a la presidencia de la República ha diseñado un proyecto sexenal para combatir la inseguridad de nuestro país, tema que en teoría debería ser primordial para su gobierno. ¿Quién lo dice? Aquí la información. Ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República tiene una propuesta de política de seguridad concreta. El panorama se agrava si se considera que tanto José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón no plantean algo distinto a la guerra contra las drogas implementada por Felipe Calderón. De hecho, podríamos decir que ninguno de los candidatos, de los 3 candidatos que analizamos, trae realmente una propuesta diferente a la guerra contra el narco que empezó hace 12 años. El Observatorio Nacional Ciudadano analizó las propuestas sobre seguridad y justicia de los aspirantes como parte del proyecto Por un México Seguro. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, quien no respondió al cuestionario de la organización y solo mandó un documento con su propuesta, el director de la organización, Francisco Rivas, dijo que el aspirante confunde las facultades de cada nivel de gobierno. López Obrador tiende a reducir el problema del asunto a un asunto de marginación. Y aquí nos preocupa porque esto podría caer en lo que conocemos como el determinismo de la miseria. Hay una constante confusión entre las competencias y atribuciones de los 3 niveles de gobierno y los poderes de la Unión. Y este es un tema que sí nos preocupa profundamente. Si tuviéramos que decirlo con claridad, la propuesta, por como está elaborada, pone en riesgo el federalismo. En particular hay un tema, como es el tema de la seguridad pública nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Nacional,
pues que tiene implicaciones severas. Porque si estamos hablando de una Secretaría de Seguridad Pública Nacional, pues estaríamos hablando de la desaparición de policías locales. Francisco Rivas reveló que de los 55 candidatos, solo 15 completaron el cuestionario. La propuesta mejor evaluada, aseguró, fue la del aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro. Para el Observatorio Nacional Ciudadano, la precariedad de propuestas responde a la falta de un diagnóstico, que no se escucharon las necesidades de la ciudadanía y que los candidatos plantearon como novedosas acciones que se han implementado en las administraciones pasadas. En La Ciudad y el Mundo, Vianey Fernández. Miren, pues en el actual proceso electoral, se lo decía yo hace unos momentos, es un boomerang de información, por supuesto, se están moviendo las piezas del ajedrez. Hace unos momentos se anunció que la candidata del Partido Acción Nacional para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpintero, ha informado que asume el compromiso de impulsar la candidatura de Alejandra Barrales, aspirante a la jefatura también, pero ella por parte de esta coalición del Frente por la Ciudad, para hacer realidad dichas acciones y conformar un verdadero gobierno de coalición. Esta tarde ambas aspirantes a gobernar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se reunieron en el restaurante Cardenal del Hilton Alameda. Dieron un mensaje conjunto, sin embargo anunciaron que a las 19 horas del día de hoy harían el anuncio de manera oficial. En estos momentos se está llevando a cabo. Vamos a hacer una pausa y al regresar le decimos exactamente de qué se trata. ¿Es declinación o no por parte de Purificación Carpintero? No se vaya, se lo decimos en 3 minutos.